He estado cuidando a mi abuela últimamente. Le ha ido bastante mal y necesita que alguien la ayude casi las 24 horas del día. Tiene algún tipo de enfermedad ósea, básicamente está convirtiendo sus huesos en queso suizo, y he tenido que llevarla al baño y de habitación en habitación durante las últimas 2 semanas. Esto puede parecer un poco aburrido para algunas personas, pero me alegra hacerlo. Mi abuela y yo siempre hemos sido cercanas, ella básicamente me crió ya que mi madre nunca estaba en casa. Si puedo retribuirle ahora, lo considero justo. Ha estado sola desde que yo estaba en la secundaria, y esos 10 años han sido los más felices que la he visto. Ella y el abuelo habían estado casados durante décadas, 50 años antes de que el abuelo se marchara, pero nunca parecieron llevarse bien. Cuando era joven, la abuela siempre venía y se quedaba a pasar la noche en lugar de invitarme a ir allí. El abuelo nunca vino a nuestra casa. La mayor parte del tiempo se quedaba cerca de casa o iba a trabajar, pero las pocas veces que interactué con él parecía muy alejado. Incluso cuando era niño, no creía que tuviera buen aspecto. Puede sonar un poco cruel, pero con el tiempo se volvió más pálido y menos coherente. Murmuraba para sí mismo, ese extraño susurro que hacía mientras miraba televisión, y la abuela generalmente lo mantenía en el dormitorio con las luces apagadas y el televisor encendido. Desapareció repentinamente cuando yo estaba en 9º grado, y para mí fue casi tanto alivio como para mi abuela. Así que la semana pasada, cuando la metí en la cama y le dije que íbamos a hacer compras al día siguiente, así que sería mejor que durmiera un poco, sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. Dudo que lo haga. Creo que esta podría ser mi última noche en esta cama. ¿Por qué? Le pregunté, pensando que estaba bromeando. ¿Estás mirando mi cama? Lo cambiaré contigo, pero el tuyo es mucho más cómodo que el de sin hijos. Ella me interrumpió, su voz entrecortada y débil, creo que esta noche es la noche en la que fallezco. Mis ojos se agrandaron, necesito llamar a la señora Sam. Si crees que estás a punto de fallecer, entonces debería traer a las enfermeras para que vengan. No los quiero aquí. Has sido bueno conmigo, chico. Solo te quiero aquí conmigo al final. Además, necesito decirte algo. Necesito confesar mis pecados antes de llevarlos al cielo conmigo. Quiero decir, puedo llamar al pastor Farris si necesita hablar con alguien sobre asuntos espirituales. No, Bobby Farris tampoco. Quiero confesarte. Es un negocio familiar, y una vez que te lo confiese, será tu carga cuando yo me haya ido. Dudé, pensando que tal vez no quisiera este secreto mientras miraba el rostro de mi abuela. Había visto esa cara sonreír más que cualquier otra cosa, pero la mirada que tenía ahora me recordó algo más que había visto cuando era joven. Era algo que no había notado hasta que miré hacia atrás a través de la lente del tiempo, pero la abuela siempre parecía un poco nerviosa cada vez que se quedaba en nuestra casa. La sorprendí más de una vez revisando puertas y ventanas, mirando a través de las cortinas de la sala como si esperara ver a alguien allí, y siempre me hizo pensar que le tenía miedo a alguien. Era una mirada que siempre me hacía pensar que un extraño estaba tratando de entrar para llevarme. La verdad, al parecer, era más oscura que eso. Me senté en la cama, dispuesta a escuchar lo menos que quisiera. Estoy aquí, abuela. Si necesitas decirme algo, te escucharé. La abuela asintió, mirando por la ventana oscura de su dormitorio como si alguien pudiera estar allí. Tu abuelo no desapareció, dijo, mojándose los labios con su lengua arrugada, yo lo maté. Fue un shock, y mi cara debió decirlo. Ella sonrió sin mucha alegría, ¿no creías que tu antigua abuela fuera capaz de algo así, eh? No, es simplemente sorprendente. Ustedes vivieron juntos durante décadas, no estoy seguro de por qué eligieron hacerlo hace 10 años. Esa no fue la primera vez, dijo, con voz tan fina como una telaraña, maté a tu abuelo por primera vez en 1973. Hace 10 años fue la última vez que tuve que matarlo. Estaba confundida y dije lo mismo, pero la abuela solo asintió. Tu abuelo, tu verdadero abuelo, murió en 1972, pero no permaneció muerto. Ella lo expuso todo, algo que nos llevó casi hasta el día siguiente, pero nunca dejó de mirar por la ventana mientras hablaba. Ahora me doy cuenta de que estaba buscando al abuelo. Cuando llegó la llamada, estaba embarazada de tu madre. Su abuelo había evitado el reclutamiento asistiendo a la universidad y había logrado evitarlo nuevamente con una exención del gobierno. Era ingeniero y trabajaba en puentes y sistemas de alcantarillado en DC, y esperaba tenerlo en casa en unas semanas. Había prometido volver a casa antes de que naciera el bebé y estaba emocionado de conocer a su hija.
Habíamos querido tener hijos durante años, y cuando hablábamos se podían escuchar las lágrimas a punto de salir cada vez que hablábamos de nuestro futuro. La llamada telefónica de ese día, sin embargo, pareció ser el final de ese sueño. Dijeron que había muerto en un accidente automovilístico y que había sido muy rápido. Estaba conduciendo hacia un lugar de trabajo cuando alguien se pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra la puerta del lado del conductor. Dijeron que murió instantáneamente, que no había sufrido nada y supongo que debería haber sido una muestra de misericordia. Querían enterrarlo en la capital, pero yo insistí en que lo enterraran aquí. Quería que su hija lo viera, que conociera a su padre, pero no podía saber cuánto lo conocería ella. Una semana después, antes de que su cuerpo estuviera siquiera en casa, escuché a alguien en la cocina a altas horas de la noche. La voz de la abuela bajó, la cáscara hizo que se me erizara la piel mientras miraba a través de la pequeña ventana hacia el pasado. Debí haber mirado cuando salí con el bate de béisbol, pero él nunca me vio venir. Era un hombre vestido con uniforme militar, comiendo un sándwich y sentado a la mesa de mi cocina como si fuera el dueño del lugar. No se había molestado en encender ninguna luz y cuanto más me acercaba, más veía. Había dejado una bolsa de lona en el suelo junto a él y había un vaso de leche sudando sobre la mesa junto a su plato. Sus dedos se deslizaron en el pan blanco, y la lechuga y el tomate parecían húmedos contra el roast beef que sobresalía. No lo desafié, creo que ni siquiera supo que estaba allí, y cuando lo golpeé en un lado de la cabeza cayó como un saco de patatas. Lo maté de un solo golpe, le di justo, pero cuando fui a ver quién era, sentí que me iba a dar un infarto. Fue tu abuelo. Estaba tendido en el suelo, sangrando por los oídos y la sangre manchando su uniforme. Busqué las insignias que había estado usando años después del hecho y me di cuenta de que había sido cabo en el ejército. Su documentación decía que estaba nuevamente de licencia por el nacimiento de su hijo, y que estaba de licencia por 2 semanas antes de tener que regresar a Vietnam. Estaba confundida, mi esposo nunca había estado en el ejército y mientras estaba sentada tratando de decidir qué hacer, decidí simplemente enterrarlo en el patio trasero. Mi esposo estaba muerto y llamar a la policía para informarles que este hombre había entrado para poder comer un sándwich solo enturbiaría las aguas. Así que lo enterré en el patio trasero, una tarea nada fácil para una mujer que está embarazada de 7 meses. 3 días después, estaba sentada en la sala de estar, doblando la ropa y tratando de volver a la normalidad cuando escuché llaves en la puerta principal. Escuché a alguien entrar, dejar su bolso en la mesa auxiliar y luego escuché la última voz que alguna vez esperé escuchar. Lo siento, llego tarde, querida. Había algo en la oficina que tenía que preparar para mañana antes de volver a casa. Era tu abuelo, vestido con una camisa blanca impecable y pantalones de traje planchados. Su corbata era azul y blanca, algo que nunca había visto antes y parecía cara. Nunca antes había visto esa ropa, y yo era quien lavaba toda la ropa. Extendió los brazos, esperando un abrazo, pero yo no podía moverme. Lo maté hace 3 noches, lo vi morir y mientras me alejaba de él vi su rostro retorcerse en confusión. Fue una mirada dolorosa, una mirada que hirió mi corazón. ¿Qué ocurre? Parece que has visto un fantasma. Soy Wendell, tu hombre amoroso. Estaba contra el marco de la puerta, hiperventilando, agarrándome el estómago mientras tu madre pateaba dentro de mí. Ella podía sentir mi miedo, sentir mi incertidumbre y estaba respondiendo de la misma manera. Dio un paso hacia mí y me hice un ovillo mientras intentaba protegerme de lo que fuera que quisiera hacer. Esperaba que intentara atacarme, que se convirtiera en un espíritu vengativo y viniera tras de mí, pero en lugar de eso, simplemente me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? Háblame. Sonaba igual que él y cuando lo rodeé con mis brazos me di cuenta de que también se sentía igual que él. El olor de su loción para después del afeitado, el roce de su sombra de las 5 en punto en mi mejilla, la forma en que su cabello olía a azul selsun, fueron todas las cosas que me hicieron saber que era él. Cuando me abrazó, jadeé al sentir el bulto en la parte interna de su brazo donde un defecto de nacimiento había dejado un hueso sobresaliendo ligeramente. Era él, era tu abuelo, y simplemente me incliné hacia él y sollocé, mientras él me ayudaba a levantarme y me llevaba al dormitorio. Revisé la parte posterior de su cabeza más tarde esa noche mientras dormía, pero no había una marca ni nada que me hiciera creer que había sido él a quien golpeé hace unas noches. Viví con esta versión de tu abuelo durante 6 meses. Trabajaba como gerente en una empresa papelera, tenía un título en administración de empresas en lugar de ingeniería, y nos ganaba la vida cómodamente.
Sin embargo, si necesitaba un recordatorio de los viejos tiempos, solo tenía que mirar la foto de graduación colgada en el pasillo. Éramos tu abuelo y yo, él con su toga y birrete y yo con mi mejor vestido, sonriendo mientras su madre tomaba una foto. A veces lo sorprendí mirando la foto, tratando de racionalizarla, antes de finalmente alejarse para hacer lo que se había propuesto hacer. Él estuvo presente en el nacimiento de tu madre y yo me instalé en una vida de dicha materna. Tu abuelo era más o menos el mismo de siempre, intercambiando charlas sobre puentes por charlas sobre acciones y ventas de papel, pero seguía siendo el mismo hombre de siempre. Nos amaba muchísimo a tu madre y a mí, nunca nos faltó nada, pero después de un tiempo, sospeché que algo andaba mal en él. Comenzó con hablar dormido. Murmuraba sin cesar desde que cerraba los ojos hasta que los abría. Tu abuelo siempre había sido un roncador prolífico, incluso desde pequeño, como le gustaba decirle a su madre, pero ahora parecía que nunca respiraba cuando dormía. Murmuraba una y otra vez sobre las alcantarillas, la guerra, las acciones, el papel, la crianza de perros, la cría de caballos y un millón de cosas más. Entre las tomas nocturnas de tu madre y los incesantes murmullos de tu abuelo, me estaba volviendo andrajoso. No podía dormir con todos esos gritos, y no importaba dónde dormía, siempre parecía encontrarme. Lo toleré hasta que una noche escuché algo familiar. Me desperté con el sonido de alguien masticando y murmurando. ¿Dónde están? Mastica, 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 no puedo creer que tuviera que preparar mi propia comida. No es suficiente que yo, mastica, 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 fui y luché contra ellos por ella, sino que ahora tengo que hacer mi propio sándwich. Había estado durmiendo en el sofá, tratando de dormir un poco lejos de los murmullos, y mientras me arrastraba por el pasillo, escuchándolo murmurar, y ni siquiera el chirrido de la puerta lo despertó de su pesadilla. Ni siquiera podía molestarse en esperarme, mastica, 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 solo porque mi autobús llegó un poco tarde. Soy un héroe de guerra, un soldado, y ella ni siquiera puede masticar, pero luego hizo una pausa antes de jadear con dureza. ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué demonios fue eso? Soy Maggie. Dios mío, ella me ha matado. Ella me mató. Me golpeó la cabeza con un bate. Estoy muerto en el suelo. Muerto junto a la mesa de mi cocina, mi sangre yendo por todas partes, ella me mató, ella me mató, ella. La almohada estuvo sobre su cara antes de que pudiera detenerme. Estaba tan destrozado, tan mentalmente frito, que sabía que él me delataría. Se despertaría y se lo diría a la policía, encontrarían el cuerpo y estaría aquí solo con tu madre y quién sabía qué pasaría entonces. Él no era su padre, no podía ser su padre y podría lastimarla o matarla, Ella me miró y pude ver sus ojos llenos de lágrimas. Solo luchó un poco y luego tuve otro cuerpo que enterrar. Ella se quedó en silencio por un momento, sus ojos volvieron a la ventana antes de continuar nuevamente. El siguiente era un vendedor de autos, pero se parecía menos a tu abuelo que el anterior. Leí algo sobre cómo si fotocopias una fotocopia, la calidad se degradará hasta que sea casi irreconocible. Así fue esto. El siguiente se parecía menos a tu abuelo, estaba más pálido que él y a veces parecía perderse. Viví con este durante 2 años hasta que de repente se interpuso en el tráfico afuera de nuestra casa. Le dije a la policía que este era primo de mi difunto esposo y que por eso se parecía tanto. El siguiente criaba caballos y cuando uno lo arrojaba, lo enterré en el borde del campo donde trabajaba y me fui a casa esperando otro. Ya me estaba volviendo bastante buena perdiendo maridos, y cuando apareció el siguiente, lo golpeé con una sartén y lo dejé en el patio trasero con los demás. Cuando tu madre llegó a casa de la escuela, había una nueva en la sala leyendo el periódico. A lo largo de los años, he experimentado con su durabilidad. Empujé uno del techo después de pedirle que me ayudara a arreglar algo. Se rompió el cuello y lo agregué a la creciente fosa común que hay allí. Envenené a uno en el transcurso de 1 año hasta que una mañana cayó muerto mientras tomaba avena. Empujé uno desde una montaña durante una caminata, solo para regresar al hotel y encontrar uno nuevo esperándonos. Las copias se volvieron más pálidas y menos coherentes, y sus voces se volvieron más suaves y menos sustanciales. Llegó al punto que no podía mantener un trabajo, su mente era como la de un paciente con demencia, y a veces levantaba la vista para encontrarlo mirándome a través de la ventana de donde quiera que estuviera. Tu madre ya se había mudado de casa y en el buzón aparecía un cheque de jubilación de alguna parte de una empresa que fabricaba pipas. El dinero era bueno, nos mantenía a flote, pero estaba cansado de vivir con este fantasma pálido. Luego, hace 8 años, salió de casa una mañana y nunca regresó. En muchos sentidos fue una bendición.
Me había vuelto responsable de él, lo había cuidado y guiado como a un niño, y ahora era responsable solo de mí. Seguí cobrando esos cheques hasta que dejaron de llegar hace aproximadamente un año, y seguí esperando el día en que él pudiera regresar. Casi lo temía, porque significaría que había muerto y una nueva copia pálida ocuparía su lugar una vez más. La abuela se alejó de la ventana y me miró a los ojos mientras la noche pasaba afuera. Ahora, es tu secreto. Es tu secreto y tu carga. Los cuerpos de atrás siguen ahí, revisé periódicamente, y aunque se descomponen, los huesos permanecen. No sé si esta versión de tu abuelo volverá alguna vez, pero tendrás que estar atento a él ahora. Aquí te lo he dejado todo, la casa, las cuentas, todo. Es tuyo ahora y rezo para que te traiga alegría. Entonces se acostó y casi pude ver cómo se le escapaba la vida. A medianoche estaba muerta y cuando me volví para coger el teléfono, vi lo que había estado esperando en la ventana. El abuelo estaba más pálido de lo que lo recordaba, pero por lo demás lucía exactamente igual. Me saludó mientras permanecía allí antes de retroceder y dejar el camino por el que había venido. Fui al patio trasero y miré, pero no había nadie allí ni pistas de que alguien hubiera estado allí en primer lugar. Enterramos a la abuela en un terreno al lado del terreno original del abuelo, y ella yacía pacíficamente allí junto a su marido. El cuidador me dice que alguien viene a verla y deja una sola flor silvestre antes de seguir adelante. No creo que vuelva otra vez, pero ¿quién puede decir lo que le deparará el futuro? Mientras tanto, llamé a la policía y les informé de todos los cadáveres en el patio trasero. El sheriff vino y los exhumó, haciendo todo tipo de preguntas cuyas respuestas parecía no creer. Los hizo analizar y, para su sorpresa, todos resultaron compatibles con mi abuelo. Registros dentales, ADN, muestras de cabello, todo coincidió y todos se quedaron rascándose la cabeza. Realmente no podían acusar a mi abuela de eso. Después de todo, no se puede encarcelar a una mujer muerta, y se quedaron con un misterio para siempre. De cualquier manera, es bueno que los cuerpos se hayan ido, y fue bueno que la abuela muriera en paz. En cuanto al abuelo, supongo que tendré que esperar hasta el día en que aparezca uno nuevo. Con suerte, no tendré mi propio cuerpo para enterrar cuando él lo tenga.